Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes otra vez. Y estamos ya en la parte 4 de ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios quiera que haya podido tomar notas de los mensajes anteriores, de las clases anteriores, y poder continuar así, porque es muy importante. Si la palabra de Dios nos dice que ocuparse del espíritu es vida y paz, es porque ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero hoy día trato de explicarle a ustedes que es un concepto un poco difícil entender a veces del espíritu, porque estamos acostumbrados a lo exterior, mas no a lo interior. Ya lo explicamos anteriormente, pero más o menos para que podamos entenderlo un poco menos, el espíritu no se siente. A veces cuando usted siente cosas como son expresiones que pasan a veces o siente emociones, pero en sí el espíritu no se siente. Digamos, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, pero si usted le puede preguntar a cualquier cristiano, no siempre está sintiendo la presencia de Dios en su vida, pero Dios nunca se ha apartado de su vida. Y por eso es tan importante tal vez entender un poco más profundamente lo que quiere decir el Señor con el Espíritu. Es más, el Señor le llama al Espíritu, la palabra traducida es neuma, que es viento. Y muy importante entender eso. Nos dice que es necesario que nosotros tenemos que nacer del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo es el nacido por el Espíritu Santo, y pone el ejemplo de los árboles. Usted ve los árboles, ve las hojas y ve que se mueven, pero no ve por qué se mueven. Es como dando a entender que hay algo dentro de nosotros que nos hace pensar, nos hace querer, nos hace actuar, nos hace mover, y en el cristiano ya viene por el Espíritu Santo. En él, la persona que no tiene el Espíritu Santo, como dice la Biblia claramente, que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero los que creen en el Señor Jesucristo reciben. Efesios 1:13, que es el más claro, dice, si tú crees el mensaje de la palabra de Dios, si crees esto, si lo crees realmente, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Cuando creo en el sacrificio en el Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, y así fue obediente hasta muerte de cruz, y fue a la cruz y murió por mí. Al derramar su sangre me rescató de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Todo esto, a veces entendemos las palabras, pero es difícil entender cómo obra el Espíritu Santo. Y más difícil tal vez debe ser entender cómo andar conforme al Espíritu. Porque el libro o el libro más importante en cuanto a esto, digamos, de explicar de cómo andar con el Espíritu Santo es el libro de los Romanos, y específicamente el capítulo 8. Pero ya antes en el 6 habla realmente de cómo somos sepultados a través, pues, del bautismo, que es una ceremonia, pero cuando venimos al Señor ya nosotros morimos y resucitamos por medio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo entre nosotros. Y como dice el Señor Jesucristo, me dicen si lo estoy confundiendo, ¿eh? Como dice el Señor Jesucristo, bien claro, el que viene a mí pasa de muerte a vida. Para la Biblia, nos explica la Biblia que nosotros estamos muertos. Nosotros estamos muertos, solamente es como que estuviéramos en un cuidado intensivo, ¿no? O sea, estamos ahí y ya estamos cerca a morir. Nuestro cuidado intensivo pues dura 80 años, 90 años, dura 100 años, pero cuando estamos en Cristo entra una nueva naturaleza en nosotros, que es a través del Espíritu. Y esa naturaleza hace que nosotros tengamos vida eterna. La vida eterna no es cuando usted muere. La vida eterna empieza ahora mismo cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y para eso también puede haber confusión. Ahora, andar en el Espíritu significa andar guiado por Dios. Ya no es que me puedo acercar a Dios por medio de actos o rituales que yo hago, sino es un acercamiento por fe que voy al Señor. Sé que Él ha creado
estoy seguro, porque dice, la fe nos dice que Dios creó realmente todo el universo. Sé que Él ha hecho todo, sé que Él se ha hecho hombre y sé que puedo ir donde Él. Y una vez cuando vaya donde Él, yo soy nacido, recibo el Espíritu Santo. Y muchos van a decir que a veces cuando reciben el Espíritu Santo sintieron algo especial o sintieron, a veces tratan de clasificar de que usted no recibió el Espíritu Santo porque no recibió. Es cierto que cuando uno está orando con el Señor, cuando uno está alabando a Dios, las emociones también mezclan. Total, Él nos diseñó. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no se siente constantemente. Y es bien importante este punto, porque si bien no lo siento, Él está conmigo en este momento. Si no, bien no lo siento, Él puede dirigir mi mente, puede dirigir mis palabras. Incluso la Biblia dice que nos puede dar palabras en el momento que tenemos que explicar las cosas. Nos dice que nos hará recordar las cosas, o sea, trabaja en mi hipocampus, en la memoria, trabaja en todo mi ser. Y habla de espíritu, espíritu, que tengo un espíritu, es el Espíritu de Dios que viene a mí. Y eso ya lo explicamos en las primeras partes. Pero ahora quisiera explicar la importancia que es para Dios no andar por rituales, no andar por cosas que hago con la carne, sino comenzar a pensar en Dios y andar en todo lo que Él ha hecho y pensar solamente, como dijimos la clase pasada, poner los ojos en Cristo, poner las cosas de arriba. Y Dios quiera que podamos entender esto hoy día, porque para mí ha sido muy importante entenderlo. Y eso me ha ayudado a mí a desarrollar esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida en todo tiempo. Yo sé, aunque a veces esté bajo, a veces no me sienta bien, yo sé que Dios nunca me deja a mí. Y es más, sé que Dios mora en mí. Y cuando hablo con Él, y conscientemente hablo con Él, yo sé que el Espíritu Santo está en todo este accionar, en toda esta relación, haciéndome acordar lo que Él ha hecho, haciéndome acordar sus palabras y poniendo en mí un amor grande y confirmándome que mi relación con Dios es verdadera. Andar en el Espíritu es muy importante. La palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una relación. Mire, usted va a encontrar muchas religiones y muchos actos en esas religiones. Muchas ceremonias, muchos rituales usted va a encontrar. Y eso los puede entender y por eso es más fácil andar en esos rituales en lo que siente usted, o sea, lo que siente su carne. Es muy difícil andar a veces en lo que es de Dios porque no lo vemos, porque no lo hemos conocido sino a través de revelación, sino andar conforme al Espíritu. Sigue diciendo la Biblia, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a rituales ni nada por el estilo, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tarde o temprano, a veces cuando nosotros tratamos de servir a Dios a través de rituales o no, comienza a aparecer la carne. Quiero ser el primero, quiero ser el más aplaudido, quiero ser el más elogiado, quiero que me reconozcan, quiero un puesto tal, quiero el puesto tal, y todo lo volvemos a ese nivel. Pero el que anda en el Espíritu entiende que la parte más importante es la relación que usted tiene con Dios. La parte más importante es cuando usted cierra la puerta y está a sola con Dios. Es cierto que Dios lo va a llevar a diferentes sitios, ya sea a una iglesia, ya sea a una universidad, ya sea a un trabajo, y en todas partes Él se va a manifestar y va a hacer que Él se pueda manifestar a través suyo. Va a hacer que usted sea esa carta escrita por el Espíritu Santo
¿no? Y leída por todos. Y eso es cuando usted entiende lo que es andar conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, piensan en cómo agradar, pienso el próximo paso que voy a dar, todo. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es la presencia de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible que Dios esté con nosotros constantemente, aún en ese valle de muerte, aún cuando estamos atacados, o aún cuando estamos desanimados, aún cuando estamos enfermos en el lecho de dolor? Él está presente. Y como siempre les he dicho, cuando usted está en un lecho de dolor, nunca usted está solo, porque Dios está con usted. El Espíritu Santo está con usted. Y cada lágrima derramada, cada punzada de dolor, Él la ha sentido y sabe lo que esté. Y además, usted es su hijo y lo ama como tal. El pensar esas cosas, el pensar todo lo que nos ha dicho, el pensar en la palabra de Dios, es pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y dice claramente que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es, en pocas palabras, todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. El que viene a mí pasa de muerte a vida. Todo es vida y todo es paz. Y lo podemos hacer este tema mucho más grande, pero lamentablemente por el tiempo tengo que acortar un poco. Pero quiero terminar con esto, con lo que dice bien claro. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos hacer un diseño que pueda agradar a Dios. Ya está su palabra. Y su palabra es maravillosa al hablar de nuestra relación con Él. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No sé si te acuerdas tú de Elías, en la parte de Elías que está con los profetas de Baal y todo, y ellos se cortan y gritan, y Elías le dice, de repente tu Dios está durmiendo. Tal vez esa es la manera a veces de cuando nosotros hablamos por repeticiones, hablamos por sacrificios, hablamos que tenemos que hacer esto y que tenemos que orar de esta manera y que tenemos que hablar de esta manera. Y lo importante es entender que a Dios mora en ti. En pocas palabras, el quedarte en silencio, en pensar en Él, es escuchar su voz internamente, porque sabes, Señor, que tú amas su palabra. Sabes, Señor, que tu delicia es su palabra y que la has guardado en tu corazón. Y por eso Él te puede hablar y hacer recordar todas esas palabras maravillosas que al final es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es muy claro, lo dice claramente, es hacerte recordar todas las palabras que Jesucristo habló, todas las palabras que Dios nos ha dado. Y por eso, si nosotros comenzamos a creer que es a través de rituales, vamos a pensar que somos deudores a eso, que debemos y que hemos hecho porque asistí, porque atendí, porque hice esto y hice el otro, y creo que se debe a mis disciplinas, qué sé yo, se debe a mi constancia con estas cosas que yo mismo he creado, rituales que yo mismo he creado, y creo que esa es la manera que agrada a Dios. Pero no es así. La Biblia dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es increíble. ¿Te acuerdas que hablamos de la mente de Cristo? Que puede controlar tu cerebro, puede controlar tus apetitos, puede controlar tus urgencias. El Espíritu de Dios mora en ti. Y cuando mora en ti, está morando en tu pensamiento. Porque si me dices cómo habla Dios, es con voz audible, y generalmente va a ser porque lo piensas, porque la palabra de Dios está en ti y va a venir a tu mente. Y cada vez que te acordes de la palabra de Dios, vas a acordarte de Dios, y Dios es Espíritu. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, seréis libre del pecado. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te acuerdas que la palabra dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre? Es recibir y creen en su nombre.
le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esto no es de sangre ni de carne, no es de carne, no es por unos actos que yo hago o algo por el estilo, sino que es de Dios. En la revelación es de Dios. Porque no creo que haya ser humano que diga, que pueda decir que de alguna manera, desde niño o al crecer, ha sentido esa necesidad por una trascendencia más grande, esa necesidad por entender la belleza de este mundo, la belleza de nuestro cuerpo humano, una necesidad de entender de la creación de Dios. Y eso es producido por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú puedes preguntar a una persona, puedes preguntar a mí, ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Y puedo decir, porque he hecho esta oración, pero la verdad es mucho más profundo. Hay algo dentro de mí que me da testimonio que yo soy hijo de Dios. Hay algo dentro de mí que me da testimonio que Dios es mi Padre. Hay algo dentro de mí que me da testimonio que Él nunca me ha abandonado y que siempre está a mi lado. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Mira la importancia del Espíritu Santo. Mira la importancia del Espíritu morando en ti, pero a veces no reconocemos. Creemos que realmente cada vez que nos acordamos de Dios, Dios está con nosotros. No, Dios siempre está con nosotros, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Déjame decirte, en toda mi vida he pasado cosas que he tenido que enfrentar, que hay momentos en que no puedo pedir pues a la iglesia que ore por mí. No puedo hacer un ritual o algo de retirarme frente al altar o algo por el estilo, sino necesito que el Espíritu Santo me ayude. Ahora, la Biblia nos habla claramente que el Espíritu constantemente está en comunión o, porque es el mismo Dios, está con Dios en una relación increíble que es la cual nos transmite a nosotros. ¿Cómo funciona eso? No lo entiendo, pero Dios lo dice así. El Espíritu que está en ti te ayuda en todas las cosas. Y es más, déjame leerte esta parte para que puedas entender un poco más cuando siempre Él está en ti. Como te dije, a veces enfrento cosas, tengo que hacer decisiones, o ya sea en un pabellón psiquiátrico, o ya sea con un paciente, o ya sea en dar una lección, o ya sea en hablar con personas que me han pedido que les explique más sobre Dios. Yo necesito, y a veces como necesito la ayuda, porque esto es bien profundo. Esto es bien grande. Necesito la ayuda. ¿Cómo ayudar a una persona que esté esclavizado en sí mismo, en una enfermedad? ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé las partes como científico, pero hay algo mucho más grande. Y es cuando ahí noto la presencia del Espíritu Santo. Es ahí cuando sé que Dios me ayuda. Vienen ideas a mi cabeza, pensamientos a mi cabeza que me permiten actuar hacia una dirección. Y siempre me he preguntado, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene esa certeza? Y ya lo entendí. Es el Espíritu Santo que siempre está orando por mí. Escucha otra vez. Es el Espíritu Santo que siempre está orando por mí, está orando por ti. La Biblia dice de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no estoy hablando de glosolalia, de decir, y hablar algo así, aunque de risa realmente. Porque la misma Biblia parece que le puso el nombre gemidos indecibles.
O sea, ni los podemos decir, ni lo podemos. Pero dentro de mí, el Espíritu Santo está comunicándose con Dios, porque al final eso es lo que va a prevalecer. Nuestra vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu. Porque el Señor, a través del Espíritu, escudriña nuestros corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios quiere que haya podido entender hoy día esta pequeña meditación sobre la importancia de andar en el Espíritu y no a través de la carne. A veces nosotros buscamos lo que puede hacer nuestra carne, nuestros sentidos, nuestras manos para poder agradar a Dios. Y es cierto que cuando el Espíritu trabaja en nosotros y pone realmente todas las bellas cosas que Él pone en nuestros corazones, como el amor, como el gozo, como la paciencia, la paz, la fe, cuando pone en nosotros la benignidad, cuando pone en nosotros la bondad, y cuando pone en nosotros el dominio propio y la mansedumbre. Cuando Dios pone todo eso en nosotros, se va a manifestar ayudando a una persona que está al lado. Tal vez hablando, tal vez comunicándole algo bello, tal vez dándole algo en necesidad física y sea comunicar. Pero eso no me refiero con lo de la carne. Con lo de la carne es cuando creo que a través de ciertos rituales yo puedo llegar a Dios. Y déjame decirte, en toda la experiencia que tengo a los 71 años, he visitado bastantes lugares, he hablado bastante en diferentes iglesias y veo que las personas que le dan mucha importancia a los rituales, le dan mucha importancia a lo que ellos tienen que cumplir o hacer, siempre están en el mismo plano. Nunca pueden elevarse a la presencia de Dios. Pero cuando comienzas a pensar en Dios, cuando comienzas a cerrar tus ojos y esperar que Él te dirija y Él te hable, cuando la palabra de Dios es tu delicia y la meditas de día y noche, porque eso es andar en el Espíritu, conforme al Espíritu. Es cierto que es una acción, es cierto que lees, pero una cosa es leer porque la palabra de Dios es tu delicia. Religión es leer la palabra de Dios porque es tu obligación. Cuando tienes una relación con Dios, ya es totalmente diferente. Es una delicia, perdón, para ti es una delicia entrar a la puerta de tu cuarto, entrar por la puerta de tu cuarto, cerrar y hablar con tu Padre. Expresarle todo lo que tienes. Es una delicia poder tener el placer de decirle: Padre, yo no estoy bien tal vez, o yo no sé cómo hacerlo, pero yo te pido, escudriñame, Señor. Escudriñame y ve si hay camino de perdición y apártalo. Es una delicia. Cuando es una delicia saber que no estás afanado por nada, porque Él está en control de todas las cosas. Está cuidando de tu esposa, cuidando de tus hijos, cuidando de tus nietos, cuidando de todas las cosas que tienes. Y eso es andar en el Espíritu. Hablar constantemente con Dios y saber que Dios cuida. Al final, ustedes saben el final de este capítulo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso es tan importante el entendimiento de que Dios siempre está con nosotros. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. El entendimiento que tú tienes, la mente de Cristo, y la mente de Cristo sí puede dominar todos tus apetitos. La mente de Cristo puede evitar que tú vayas hacia el pecado y conforme viene la tentación, darte la salida. Dios quiera que pueda entender este pasaje que hemos tomado, este mensaje de hoy día. Pero acuérdense bien claro, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Acuérdense que el Espíritu mismo nos dice, nos da testimonio que somos hijos de Dios y nos hace pedirle a nuestro Padre que obre por lo demás que amamos. Nos hace hablar con nuestro Padre y le pedimos dirección
a nuestro Padre, la sabiduría, porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese es el estado más bello que hay, de andar, de ocuparse en el Espíritu, que es vida y que es paz, porque Dios es vida. Y sabes, Él nos da su paz. Como dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios lo bendiga y espero que hayamos podido entender algo. Y puede hacerme preguntas y para poderlas responder o para hacer otro tema donde usted pueda participar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tu gran enseñanza, Señor. Padre, enséñanos a andar en el Espíritu, Señor, y no conforme a la carne, Señor. Sabemos que tú has hecho todo el esfuerzo, Señor, y no es por obras, sino es por ti, Señor, por el Espíritu Santo que vamos a ti. Danos ese entendimiento, Señor. Danos el entendimiento que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que el gran misterio, Señor, es Jesucristo morando en nuestros corazones. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer. Bye bye.